¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? ¿Te has sentido perdido en un mar de expectativas ajenas, comparaciones constantes y una búsqueda interminable de aprobación que te deja vacío y agotado? ¿Has sentido que tu valor depende de tus logros, tu apariencia, tus posesiones o lo que otros piensan de ti? ¿Y si te dijera que tu verdadera identidad no se encuentra en ninguna de esas cosas efímeras y cambiantes? ¿Y si te dijera que existe una identidad sólida como una roca, inmutable y eternamente valiosa, que te fue otorgada no por el mundo, sino por el Creador del universo? Una identidad que no puedes ganar ni perder, que no depende de tus éxitos o fracasos, sino únicamente de su gracia y su amor incondicional por ti. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos tiene el poder de liberarte de las cadenas de la comparación, la inseguridad y la búsqueda desesperada de validación externa. Existe un secreto glorioso, una verdad transformadora oculta a plena vista en la palabra de Dios, que revela quién eres realmente a los ojos de aquel cuya opinión es la única que verdaderamente importa. Muy pocos creyentes han llegado a comprender y vivir plenamente desde esta identidad celestial, y por eso siguen siendo esclavos del mundo, en lugar de vivir como los hijos e hijas del Rey que realmente son. Piensa por un momento en la libertad que experimentarías si pudieras despertar cada mañana sabiendo, sin lugar a dudas, quién eres en Cristo. Imagina la paz que inundaría tu alma si tu sentido de valor no fluctuara con cada crítica o cada elogio, sino que estuviera firmemente anclado en el amor eterno de tu Padre Celestial. Reflexiona sobre cuánta energía podrías redirigir hacia tu propósito divino si dejaras de gastarla en intentar encajar en moldes que no te corresponden o en perseguir la aprobación de personas que ni siquiera conocen tu verdadero valor. Vivimos en un mundo obsesionado con las etiquetas, las apariencias y las comparaciones. Las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de vidas aparentemente perfectas, logros inalcanzables y estándares de belleza irreales. La cultura nos dice que somos lo que hacemos, lo que tenemos o lo que otros dicen de nosotros, y sin darnos cuenta, internalizamos estas mentiras permitiendo que definan nuestro sentido de identidad y valor. Pero Dios tiene una narrativa completamente diferente para ti, una narrativa de dignidad inherente, de propósito divino, de amor incondicional y de una identidad segura y eterna en su Hijo Jesucristo. En los próximos minutos vamos a desenterrar juntos las joyas preciosas de la palabra de Dios que revelan tu verdadera identidad. Exploraremos quién eras antes de Cristo, quién eres ahora en Él y cómo vivir desde esa nueva realidad puede transformar radicalmente cada área de tu vida. Pero antes de embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento divino, quiero pedirte que hagas una declaración de fe poderosa. Comenta ahora mismo la frase «Soy hijo del Rey» como un acto profético, una afirmación de la identidad que reclamas en Cristo, incluso si aún no la sientes plenamente. Al hacerlo, estás alineando tu espíritu con la verdad de Dios y abriendo tu corazón para recibir todo lo que Él quiere revelarte. Y si crees que comprender nuestra verdadera identidad en Cristo es fundamental para vivir una vida cristiana victoriosa, por favor dale me gusta a este video. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están luchando con la confusión de identidad, la baja autoestima y la esclavitud de la comparación. Tu simple clic puede ser la llave que abra la puerta de la libertad para alguien que se siente perdido y sin valor. Quiero felicitarte por tu búsqueda. En un mundo que te empuja a buscar tu identidad en lugares equivocados, tú has elegido buscarla en la única fuente verdadera y duradera, la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Estás demostrando una sabiduría que viene de lo alto. Muchos hermanos y hermanas luchan en silencio con estos temas de identidad. Se sienten inadecuados, comparados, inseguros, sin saber que Dios les ha ofrecido una identidad completamente nueva y gloriosa en Cristo. Por eso, tu participación en esta comunidad es tan importante.
Al compartir tus luchas y victorias, al animar a otros, al afirmar estas verdades, contribuyes a crear un espacio seguro donde todos podemos crecer en la comprensión de quiénes somos realmente. Y quiero adelantarte algo. La penúltima verdad que exploraremos hoy sobre nuestra identidad en Cristo tiene el poder de romper algunas de las cadenas más profundas de inseguridad y temor que quizás has cargado durante años. Es una revelación que, cuando se abraza plenamente, cambia radicalmente cómo te ves a ti mismo y cómo interactúas con el mundo. Así que, prepara tu corazón, abre tu mente. Si tienes tu Biblia, tenla cerca. Y si estás escuchando esto antes de dormir, ¿qué decisión tan sabia has tomado? Permite que estas verdades sobre tu identidad real penetren en lo más profundo de tu ser mientras descansas, pidiéndole al Espíritu Santo que reemplace cada mentira que has creído sobre ti mismo con la verdad gloriosa de quién eres en Él. Estamos a punto de comenzar este estudio transformador sobre cómo encontrar tu verdadera identidad en Cristo en un mundo de comparación y confusión. Un viaje que te llevará de la esclavitud de la opinión ajena a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando sabes quién eres, sabes qué hacer, y hoy vas a descubrir quién eres realmente. Para comprender plenamente la magnitud de nuestra nueva identidad en Cristo, primero debemos confrontar honestamente quiénes éramos antes de que su gracia nos alcanzara. La palabra de Dios no endulza la realidad de nuestra condición perdida sin Él. Efesios 2:1-3 pinta un cuadro sombrío pero necesario. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Reflexionemos sobre estas palabras por un momento. Muertos en vuestros delitos y pecados. No simplemente enfermos o débiles espiritualmente, sino muertos, separados de la fuente de vida, incapaces de agradar a Dios o de encontrar nuestro verdadero propósito. Nuestra identidad estaba definida por nuestra rebelión, por nuestra esclavitud a los deseos de la carne y a las influencias demoníacas que gobiernan este mundo caído. Seguíamos la corriente, conformándonos a los patrones de pensamiento y comportamiento que nos rodeaban, buscando significado y satisfacción en lugares equivocados. Éramos hijos de desobediencia, caracterizados por nuestra resistencia a la autoridad y la voluntad de Dios, y como resultado, éramos por naturaleza hijos de ira, sujetos al justo juicio de Dios por nuestro pecado. Esta era nuestra identidad fundamental, la herencia que recibimos de Adán. No importa cuán buenos intentáramos ser según los estándares humanos, nuestra naturaleza subyacente estaba corrompida, nuestra identidad estaba marcada por la separación de Dios. Esta identidad perdida se manifestaba de muchas maneras en nuestra vida diaria. Buscábamos valor en logros externos, porque carecíamos de un sentido interno de valía inherente. Anhelábamos la aprobación de los demás, porque no conocíamos la aprobación incondicional del Padre. Nos comparábamos constantemente con otros, sintiéndonos superiores o inferiores, porque no entendíamos nuestra posición única y segura en el plan de Dios. Vivíamos bajo el temor al fracaso, al rechazo, a la muerte, porque no teníamos la seguridad de la vida eterna ni la protección del Todopoderoso. Nuestras relaciones estaban a menudo marcadas por el egoísmo, la manipulación y la búsqueda de satisfacer nuestras propias necesidades, porque no habíamos experimentado el amor sacrificial de Cristo que nos capacita para amar a los demás desinteresadamente. Nuestras decisiones estaban guiadas por la sabiduría del mundo, los deseos de la carne o la presión de grupo, porque carecíamos de la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra de Dios. Quizás al escuchar esta descripción, reconoces:
aspectos de tu propia vida antes de conocer a Cristo, o incluso luchas que persisten ahora si aún no has abrazado plenamente tu nueva identidad. Es doloroso confrontar esta realidad, pero es necesario para apreciar la magnitud de la transformación que Dios ha obrado en nosotros. La identidad que el mundo nos ofrece, basada en la apariencia, el rendimiento, las posesiones, el estatus social, es una falsificación, una imitación barata de la verdadera identidad para la que fuimos creados. Es una identidad frágil, siempre amenazada, que nos mantiene en una rueda de hámster de esfuerzo y comparación, buscando llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Antes de Cristo, estábamos atrapados en esta búsqueda infructuosa. Nuestra identidad estaba definida por el pecado, la separación y la muerte espiritual. Éramos esclavos, no hijos. Estábamos perdidos, no encontrados. Estábamos bajo condenación, no bajo gracia. Esta es la perspectiva sombría desde la cual debemos comenzar para entender la luz gloriosa de nuestra nueva identidad en Él. Pero, alabado sea Dios, la historia no termina ahí. Efesios 2 no se detiene en nuestra condición perdida. Continúa, con algunas de las palabras más hermosas de toda la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4, 5. Aquí comienza la revolución de nuestra identidad. En nuestro próximo bloque, exploraremos el fundamento de nuestro valor inherente. Un valor que existía incluso antes de la caída y que es restaurado en Cristo. Si continúas este video hasta el final, descubrirás la base inamovible sobre la cual se construye tu verdadera identidad. Como vimos en el bloque anterior, nuestra identidad sin Cristo estaba marcada por la muerte espiritual y la separación de Dios. Pero esa no es la historia completa. Para entender verdaderamente quiénes somos ahora en Cristo, debemos retroceder aún más, hasta el principio mismo de la creación, y redescubrir el fundamento de nuestro valor inherente. Este es nuestro segundo tópico. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esta es la base inalterable de nuestra dignidad y valor. Génesis 1, 26, 27 declara uno de los versículos más profundos y fundamentales de toda la Escritura. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Detengámonos a meditar en la magnitud de esta declaración. Antes de que existiera el pecado, antes de la caída, antes de cualquier logro o fracaso humano, Dios nos creó a su propia imagen. No somos simplemente criaturas evolucionadas al azar. Somos el pináculo de su creación terrenal, diseñados intencionalmente para reflejar su carácter, su gloria y su naturaleza. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Los teólogos han debatido los detalles durante siglos, pero la esencia es clara. Poseemos cualidades que nos distinguen del resto de la creación y que reflejan, aunque sea de manera finita, atributos del Creador infinito. Tenemos la capacidad de razonar, de sentir emociones complejas, de tomar decisiones morales, de relacionarnos, de crear, de adorar. Tenemos una conciencia, un anhelo de significado y propósito, una capacidad para la comunión íntima con Dios mismo. Somos seres espirituales, no solo físicos. Esta imagen divina no fue completamente erradicada por la caída. Aunque el pecado la distorsionó y la empañó terriblemente, no la eliminó. Santiago 3:9 nos recuerda que incluso en nuestro estado caído, los seres humanos son hechos a la semejanza de Dios. Por eso, cada vida humana tiene un valor intrínseco e incalculable, independientemente de su edad, capacidad, raza, estatus social o cualquier otra característica externa. Tu valor no se basa en lo que haces, lo que tienes o lo que otros piensan de ti. Se basa en el hecho indeleble de que llevas la impronta de tu Creador. Esta verdad
Es un antídoto poderoso contra la cultura de la comparación y la búsqueda de validación externa. Cuando comprendes que tu valor fundamental proviene directamente de Dios, de su diseño intencional para ti, comienzas a liberarte de la necesidad de buscar la aprobación de los demás o de medirte según los estándares cambiantes del mundo. Ya eres valioso, ya eres digno, no porque lo hayas ganado, sino porque aquel que te creó te declaró así. Además, ser creados a imagen de Dios implica un propósito inherente. Fuimos diseñados para reflejar su gloria en el mundo, para administrar su creación con sabiduría, el mandato de señorear y sobre todo para tener comunión con Él. Nuestra identidad está intrínsecamente ligada a nuestra relación con nuestro Creador. Cuando vivimos separados de Él, como vimos en el bloque anterior, vivimos en contradicción con nuestro propio diseño, lo que inevitablemente conduce a la frustración, el vacío y la confusión de identidad. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo vino no solo a perdonar nuestros pecados, sino también a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Colosenses 3:10 dice que en Cristo nos hemos revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A través de la obra del Espíritu Santo, somos progresivamente transformados para reflejar cada vez más el carácter de Cristo, quien es la imagen perfecta del Dios invisible. Colosenses 1:15. Por lo tanto, tu verdadera identidad no solo se basa en tu creación original a imagen de Dios, sino también en tu recreación. En Cristo, eres una obra maestra original y ahora estás siendo restaurado a la gloria para la cual fuiste diseñado. ¿Cómo aplicamos esta verdad a nuestra lucha diaria con la identidad? Primero, debemos meditar regularmente en Génesis 1:26-27 y pedirle a Dios que nos revele el significado profundo de ser creados a su imagen. Debemos rechazar conscientemente las mentiras del mundo que intentan basar nuestro valor en factores externos y, en cambio, afirmar nuestra dignidad inherente como portadores de la imagen divina. Segundo, debemos tratar a los demás con el respeto y la dignidad que merecen como compañeros portadores de la imagen de Dios, independientemente de sus acciones o apariencias. Reconocer la imagen de Dios en otros nos ayuda a afirmar la nuestra. Tercero, debemos cooperar activamente con el proceso de restauración del Espíritu Santo, permitiéndole que nos transforme a la imagen de Cristo a través de la oración, la palabra, la comunión y la obediencia. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más claramente reflejamos la imagen original para la cual fuimos creados. Comprender que fuimos creados a imagen de Dios es el fundamento. Pero la historia de nuestra nueva identidad se vuelve aún más gloriosa cuando entendemos nuestra adopción en la familia de Dios. En nuestro próximo bloque, exploraremos lo que significa ser llamados hijos e hijas del Altísimo. Si continúas este video hasta el final, descubrirás el privilegio asombroso y la seguridad incomparable que provienen de pertenecer a la familia real de Dios. En el bloque anterior, establecimos el fundamento inamovible de nuestra identidad. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, otorgándonos un valor y una dignidad inherentes. Sin embargo, como también vimos, el pecado distorsionó esa imagen y rompió nuestra comunión con nuestro Creador, dejándonos como hijos de ira. Pero la historia de nuestra identidad no termina con la creación ni con la caída. El corazón del Evangelio revela una verdad aún más asombrosa y transformadora. Este es nuestro tercer tópico. A través de la fe en Jesucristo, somos adoptados en la familia de Dios y nos convertimos en sus hijos e hijas amados. La adopción era un concepto legal y social muy significativo en el mundo romano al que escribieron los apóstoles. Implicaba tomar a alguien que no era un heredero natural y otorgarle todos los derechos, privilegios y el estatus legal de un hijo nacido en la familia. Era un acto de gracia y elección que cambiaba permanentemente la identidad y el destino del adoptado. Los escritores del Nuevo Testamento usaron esta poderosa metáfora
para describir la obra de Dios en nosotros a través de Cristo. Juan 1:12 declara: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Nota que no nacemos naturalmente como hijos de Dios en el sentido relacional. Se nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo por fe. Es un acto sobrenatural de gracia divina. Gálatas 4:4-7 lo explica con más detalle. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué verdades tan revolucionarias se encuentran en estos versículos? Antes de Cristo, estábamos bajo la ley, esclavos del pecado y del temor. Pero Dios envió a Jesús para redimirnos, para comprarnos de esa esclavitud. Y el propósito de esa redención no fue simplemente perdonarnos, sino adoptarnos como sus propios hijos. Ya no somos esclavos que sirven por miedo, sino hijos que se relacionan con Dios con la intimidad y la confianza de un niño con su padre amoroso. La palabra Abba es un término arameo de cariño y cercanía, similar a papá o papi. El hecho de que el Espíritu Santo nos impulse a clamar Abba Padre, Romanos 8:15, revela la naturaleza increíblemente íntima de nuestra nueva relación con el Creador del universo. Ya no nos acercamos a Él con temor y temblor, como a un juez distante, sino con la confianza y el afecto de un hijo amado hacia su Padre perfecto. Esta identidad como hijos de Dios transforma radicalmente nuestro sentido de pertenencia y seguridad. Ya no somos huérfanos espirituales buscando un lugar al cual pertenecer o una figura paterna que nos valide. Hemos sido adoptados en la familia más gloriosa y segura que existe. Tenemos un Padre Celestial que nos ama incondicionalmente, que nos conoce íntimamente, que provee para nuestras necesidades y que nos protege ferozmente. Además, como hijos, somos también herederos. Romanos 8:17 dice: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Compartimos su herencia gloriosa, que incluye la vida eterna, la presencia de Dios, la transformación a su imagen y un lugar en su reino eterno. Esta herencia no se basa en nuestros méritos, sino únicamente en nuestra posición, como hijos adoptivos, a través de la fe en Él. Comprender nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios es un antídoto poderoso contra el miedo al rechazo y la búsqueda de aprobación humana. Cuando sabes que eres amado, aceptado y valorado incondicionalmente por el Rey del universo, la opinión de los demás pierde su poder controlador sobre ti. Ya no necesitas mendigar la aceptación del mundo, porque tienes la aceptación plena y segura de tu Padre Celestial. Ya no temes el rechazo, porque sabes que nada puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38-39. Esta identidad también nos libera de la tiranía del rendimiento. Nuestra posición como hijos no se basa en lo bien que nos portamos o en cuánto logramos. Se basa únicamente en la gracia de Dios y la obra de Cristo. Esto no significa que la obediencia no importe. Como hijos amados, deseamos agradar a nuestro Padre. Pero nuestra obediencia fluye del amor y la gratitud, no del miedo al castigo o del intento de ganar su favor. Ya tenemos su favor inmerecido a través de Cristo. ¿Cómo vivimos prácticamente desde esta identidad de hijos? Primero debemos creerlo. Debemos meditar en estos pasajes bíblicos hasta que la verdad de nuestra adopción penetre en lo más profundo de nuestro ser. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé una revelación personal de lo que significa ser hijos de Dios y clamar Abba Padre.
desde un corazón lleno de fe. Segundo, debemos acercarnos a Dios en oración con la confianza de un hijo, no con la distancia de un esclavo o el temor de un extraño. Podemos ser honestos con Él sobre nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras necesidades, sabiendo que Él nos escucha como un Padre amoroso. Tercero, debemos relacionarnos con otros creyentes como hermanos y hermanas en la misma familia, mostrando amor, apoyo y unidad. Cuarto, debemos vivir con la seguridad y la dignidad que corresponden a los hijos del Rey, rechazando las mentiras del enemigo que intentan hacernos sentir insignificantes, indignos o no amados. Nuestra identidad, como hijos de Dios, es un regalo asombroso, comprado a un precio infinito. La sangre de Jesucristo es una identidad segura, eterna e inmutable. Pero hay aún más. En Cristo, no solo somos adoptados, sino que también somos declarados justos ante Dios. Exploraremos esta increíble verdad de la justificación en nuestro próximo bloque. Si continúas este video hasta el final, entenderás cómo puedes estar delante de un Dios santo, sin culpa ni condenación. En nuestro bloque anterior, celebramos la asombrosa verdad de que, a través de la fe en Cristo, somos adoptados en la familia de Dios, convirtiéndonos en sus hijos amados y herederos de su reino. Esta identidad como hijos nos da una seguridad y pertenencia incomparables. Pero hay otra faceta de nuestra nueva identidad que es igualmente fundamental y transformadora, especialmente en nuestra lucha contra la culpa, la condenación y el sentimiento de no ser lo suficientemente buenos. Este es nuestro cuarto tópico. En Cristo, somos declarados justos ante Dios por la fe, un estado conocido como justificación. Para apreciar la magnitud de la justificación, debemos recordar nuestra condición anterior descrita en Romanos 3, 10, 12 y 23. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante un Dios perfectamente santo y justo, nuestro pecado nos hacía culpables, merecedores de su ira y completamente incapaces de alcanzar su estándar de justicia por nuestros propios méritos. Intentar ganar la aprobación de Dios a través de nuestras buenas obras, rituales religiosos o esfuerzos morales era como intentar llenar un océano con un gotero. Estábamos irremediablemente cortos, cargando una deuda de pecado que nunca podríamos pagar. Esta realidad a menudo se manifiesta en un sentimiento persistente de culpa, vergüenza y la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno, lo que erosiona nuestra identidad y nos mantiene atrapados en un ciclo de esfuerzo y fracaso. Pero entonces irrumpe la gloriosa doctrina de la justificación por la fe. Romanos 3, 21-24 proclama: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es un término legal que significa declarar justo. No significa hacer justo, en el sentido de una transformación moral instantánea. Eso es parte de la santificación, que exploraremos más adelante. Significa que Dios, actuando como juez justo, nos declara legalmente justos a sus ojos, no por nuestras propias obras, sino basándose enteramente en la obra perfecta de Jesucristo a nuestro favor. ¿Cómo es esto posible? 2 Corintios 5:21 lo explica de manera concisa y poderosa. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz ocurrió un intercambio divino asombroso. Jesús, quien era perfectamente justo y sin pecado, tomó sobre sí mismo la culpa y el castigo de nuestros pecados, y a nosotros, que éramos pecadores y culpables, se nos acredita su justicia perfecta. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo,
Dios nos mira y ve no nuestra pecaminosidad, sino la justicia impecable de su propio Hijo. Esta es una verdad que puede transformar radicalmente nuestra identidad. Ya no tenemos que vivir bajo el peso aplastante de la culpa y la condenación. Ya no tenemos que esforzarnos desesperadamente por ganar la aprobación de Dios o cumplir un estándar imposible. Hemos sido declarados justos, no por nuestros méritos, sino por su gracia inmerecida. Nuestra posición ante Dios ya no se basa en nuestro rendimiento, sino en la obra consumada de Cristo. Romanos 8:1 declara triunfalmente: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esa es nuestra nueva realidad legal ante Dios. El caso ha sido cerrado. La deuda ha sido pagada en su totalidad por Cristo. El veredicto es justo. Comprender y abrazar la justificación por la fe nos libera de la tiranía del perfeccionismo y del miedo al fracaso. Sabemos que nuestra aceptación por parte de Dios no depende de que seamos perfectos, sino de que confiemos en aquel que es perfecto por nosotros. Esto no nos da licencia para pecar, Romanos 6, sino que nos libera para obedecer por amor y gratitud, en lugar de por miedo o por un intento de ganar méritos. Cuando el enemigo viene a acusarnos, recordándonos nuestros pecados y fracasos pasados, y él es un experto en esto, Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos. Podemos responder no negando nuestras faltas, sino apuntando a la cruz y a nuestra posición justificada en Cristo. Podemos decir: sí, he pecado, pero mi pecado ha sido pagado. Sí, he fallado, pero mi justicia no se basa en mi rendimiento, sino en la justicia de Cristo que me ha sido acreditada por fe. Esta identidad como justificados en Cristo también nos libera de la comparación con los demás. Ya no necesitamos sentirnos superiores a aquellos que consideramos menos justos, ni inferiores a aquellos que parecen más espirituales. Todos los que estamos en Cristo compartimos la misma justicia perfecta que Él nos ha dado. Nuestra posición ante Dios es idéntica, basada enteramente en su gracia. ¿Cómo vivimos prácticamente desde esta identidad de justificados? Primero, debemos creerla con todo nuestro corazón. Debemos estudiar y meditar en los pasajes bíblicos sobre la justificación, hasta que se conviertan en la verdad fundamental que define nuestra relación con Dios. Segundo, debemos renunciar a todo intento de ganar la justicia por nuestras propias obras. Debemos descansar completamente en la obra consumada de Cristo, aceptando su justicia como un regalo gratuito. Tercero, debemos aprender a vivir libres de condenación. Cuando pequemos, y lo haremos, 1 Juan 1:8, debemos confesarlo rápidamente, recibir el perdón que Dios nos ofrece, 1 Juan 1:9, y recordar nuestra posición justificada en Cristo en lugar de revolcarnos en la culpa y la vergüenza. Cuarto, debemos permitir que la gratitud por nuestra justificación nos motive a vivir vidas de santidad y obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta de amor a aquel que nos ha amado tanto. Somos creados a imagen de Dios, somos hijos adoptivos de Dios, y somos declarados justos ante Dios. ¡Qué identidad tan gloriosa! Pero aún hay más. En Cristo, no solo cambia nuestro estatus legal, sino que también ocurre una transformación interior radical. Somos hechos nuevas criaturas. Exploraremos esta emocionante verdad en nuestro próximo bloque. Si continúas este video hasta el final, descubrirás el poder de la nueva vida que reside dentro de ti. En los bloques anteriores, hemos establecido verdades fundamentales sobre nuestra identidad. Creados a imagen de Dios, adoptados como sus hijos amados y declarados justos ante Él por la fe en Cristo. Estas verdades cambian nuestro estatus, nuestra pertenencia y nuestra posición legal ante Dios. Pero la transformación que ocurre cuando venimos a Cristo es aún más profunda. No es solo un cambio externo o legal, es una renovación radical desde adentro hacia afuera. Este es nuestro quinto tópico. En Cristo somos hechos nuevas criaturas.
Lo viejo ha pasado, y todo es hecho nuevo. Corintios 5:17 es uno de los versículos más revolucionarios de toda la Biblia con respecto a nuestra identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué declaración tan asombrosa! No dice que somos criaturas mejoradas, reparadas o reformadas. Dice que somos nuevas criaturas. La palabra griega para nueva, kainos, no significa simplemente nuevo en tiempo, como un coche nuevo del mismo modelo, sino nuevo en calidad, algo que no existía antes. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios no solo nos perdona y nos adopta, realiza una obra sobrenatural de regeneración en nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. 1 Corintios 6:19. Nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. Y nos imparte la vida misma de Cristo. Gálatas 2:20. Nuestra naturaleza fundamental cambia. La vieja identidad, definida por el pecado, la esclavitud y la muerte espiritual, es crucificada con Cristo. Romanos 6:6. Y somos resucitados con Él a una vida completamente nueva. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Nuestra antigua manera de pensar, nuestros viejos patrones de pecado, nuestra vieja lealtad al mundo y a Satanás, nuestra vieja identidad como hijos de ira y esclavos de la desobediencia. Todo eso, desde la perspectiva de Dios, ha sido tratado en la cruz. Ha perdido su poder dominante sobre nosotros, ya no nos define. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas son hechas nuevas? Nuestra relación con Dios, nuestra naturaleza interior, nuestros deseos fundamentales, nuestro propósito, nuestro destino. Tenemos una nueva capacidad para amar a Dios y a los demás, un nuevo deseo de obedecer su palabra, un nuevo poder para resistir la tentación a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos, en esencia, personas diferentes en nuestro núcleo espiritual. Esta verdad de ser una nueva criatura es el fundamento de nuestra esperanza para el cambio y la transformación real. A menudo, luchamos con pecados habituales, patrones de pensamiento negativos o heridas emocionales profundas, y podemos sentirnos desesperanzados, como si estuviéramos permanentemente atrapados en nuestra vieja manera de ser. Pero 1 Corintios 5:17 nos asegura que esa vieja persona ya no es quien realmente somos en Cristo. Tenemos una nueva identidad, una nueva naturaleza y un nuevo poder trabajando dentro de nosotros. Esto no significa que la lucha contra el pecado desaparezca instantáneamente. Todavía vivimos en cuerpos no redimidos y en un mundo caído. La vieja naturaleza, aunque crucificada, todavía intenta reafirmarse. Pero la diferencia crucial es que ahora luchamos desde una posición diferente. Ya no somos esclavos del pecado, obligados a obedecerlo. Somos nuevas criaturas, hijos de Dios, capacitados por el Espíritu Santo para elegir la justicia y resistir el mal. Romanos 6:11-14. Comprender nuestra identidad como nuevas criaturas cambia radicalmente cómo abordamos nuestras luchas. Ya no. Tenemos que vernos a nosotros mismos como pecadores miserables, tratando desesperadamente de ser buenos. Podemos vernos como santos. Esa es la palabra que el Nuevo Testamento usa para los creyentes, que significa apartados para Dios, que ocasionalmente pecan, pero cuya identidad fundamental ya no está definida por ese pecado. Luchamos contra el pecado no para convertirnos en nuevas criaturas, sino porque ya lo somos. Esta identidad nos da poder para el proceso de santificación, que es el crecimiento continuo para ser más como Cristo. Efesios 4:22-24 nos instruye: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser una nueva criatura no es un estado pasivo. Implica una cooperación activa con el Espíritu Santo
para despojarnos de los viejos patrones y vestirnos de los nuevos que corresponden a nuestra nueva identidad. Nos despojamos del viejo hombre al identificar y confesar los pecados y patrones de pensamiento asociados con nuestra vida pasada y al tomar decisiones conscientes para abandonarlos. Nos vestimos del nuevo hombre al llenar nuestra mente con la palabra de Dios, al cultivar el fruto del Espíritu, al practicar disciplinas espirituales como la oración y la comunión, y al elegir activamente actuar de maneras que reflejen el carácter de Cristo. Esta identidad como nuevas criaturas también nos libera de la tiranía del pasado. Quizás has cometido errores graves, has sufrido heridas profundas, o has vivido de maneras de las que te avergüenzas. El enemigo ama usar nuestro pasado para definir nuestro presente y limitar nuestro futuro. Pero la verdad, de 2 Corintios 5:17, declara que en Cristo tu pasado ya no tiene por qué definirte. Las cosas viejas pasaron. Eres una nueva creación con un futuro lleno de esperanza y propósito divino. ¿Cómo vivimos prácticamente desde esta identidad de nuevas criaturas? Primero, debemos creerlo por fe, independientemente de nuestros sentimientos o luchas actuales. Debemos declarar sobre nosotros mismos: soy una nueva criatura en Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Segundo, debemos identificar conscientemente las áreas donde los viejos patrones todavía intentan dominarnos y con el poder del Espíritu, elegir despojarnos de ellos y vestirnos de la nueva naturaleza. Tercero, debemos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, como sus hijos amados, justificados, santos, siendo transformados a la imagen de Cristo. Debemos rechazar las etiquetas negativas que nosotros mismos o el mundo intentamos ponernos. Cuarto, debemos vivir con esperanza, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está obrando en nosotros para producir un cambio real y duradero. Efesios 1:19-20. Somos creados a imagen de Dios, adoptados como hijos, justificados por la fe y hechos nuevas criaturas en Cristo. ¡Qué identidad tan multifacética y gloriosa! Pero esta identidad no es solo para nuestro beneficio individual, también define nuestra relación con los demás creyentes. Somos parte de un nuevo cuerpo, una nueva comunidad. Exploraremos esta dimensión colectiva de nuestra identidad en el próximo bloque. Si continúas este video hasta el final, descubrirás la belleza y la fuerza que se encuentran al vivir nuestra identidad no en aislamiento, sino juntos como el cuerpo de Cristo. Hasta ahora, hemos explorado las dimensiones profundamente personales de nuestra nueva identidad en Cristo. Creados a su imagen, adoptados como sus hijos, declarados justos ante Él y hechos nuevas criaturas por su Espíritu. Estas verdades transforman nuestra relación con Dios y nuestra percepción de nosotros mismos. Pero nuestra identidad en Cristo no es solo individual, es también inherentemente colectiva. No fuimos salvados para vivir en aislamiento, sino para ser incorporados a una nueva comunidad, un organismo vivo y espiritual. Este es nuestro sexto tópico. En Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, unidos a Él y unos a otros. La metáfora del cuerpo de Cristo es una de las imágenes más ricas y significativas que el Nuevo Testamento usa para describir la Iglesia. 1 Corintios 12, 13 y 27 lo expresan claramente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esta imagen revela varias verdades cruciales sobre nuestra identidad colectiva. Primero, unidad en la diversidad. El cuerpo humano es una unidad asombrosa, compuesta por muchas partes diferentes, cada una con su propia función única y esencial. Ninguna parte es el cuerpo entero, y ninguna parte puede funcionar correctamente aislada de las demás.
De manera similar, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está compuesta por millones de creyentes de todos los trasfondos, culturas y personalidades, cada uno dotado por el Espíritu Santo con dones específicos para el bien común. 1 Corintios 12, 4, 11. Nuestra identidad individual no se pierde al unirnos al cuerpo, sino que encuentra su pleno propósito y expresión en relación con los demás miembros. Segundo, interdependencia mutua. Efesios 4:16 describe cómo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos interdependientes. Nos necesitamos unos a otros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. 1 Corintios 12:21. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con ella. Cuando una parte es honrada, todo el cuerpo se regocija con ella. 1 Corintios 12:26. Nuestra identidad como miembros del cuerpo nos llama a abandonar el individualismo y el egoísmo y a abrazar la responsabilidad mutua, el apoyo y el cuidado. Tercero, conexión vital con Cristo, la cabeza. Colosenses 1:18 declara que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es la fuente de vida, dirección y autoridad para todo el cuerpo. Nuestra identidad como miembros del cuerpo solo tiene sentido en nuestra conexión vital y continua con Él. Separados de la cabeza, los miembros no tienen vida ni propósito. Permanecer en Cristo, someternos a su liderazgo y recibir su vida es esencial para funcionar como parte saludable de su cuerpo. Cuarto, un propósito común. El cuerpo no existe para sí mismo, sino para cumplir los propósitos de la cabeza, en el mundo. Como cuerpo de Cristo, somos llamados a continuar su obra, a proclamar el Evangelio, a hacer discípulos, a servir a los necesitados, a ser sal y luz en una cultura oscura, a manifestar su amor y su justicia. Nuestra identidad colectiva nos da una misión compartida que trasciende nuestros intereses individuales. Comprender nuestra identidad como miembros del cuerpo de Cristo tiene implicaciones profundas para cómo vivimos nuestra fe. Nos libera de la carga de intentar vivir la vida cristiana solos. Nos llama a comprometernos activamente con una comunidad local de creyentes, no como consumidores pasivos, sino como participantes activos y contribuyentes. Nos desafía a usar nuestros dones espirituales para edificar a otros, a llevar las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2, a perdonarnos mutuamente. Colosenses 3:13, y a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Esta identidad colectiva también combate la comparación y la competencia que a menudo plagan nuestras relaciones. Si somos parte del mismo cuerpo, ¿por qué competiríamos o nos envidiaríamos unos a otros? El éxito de un miembro es el éxito de todo el cuerpo. Los dones de otro no son una amenaza para mí, sino un beneficio para todos. Podemos celebrar las diferencias y valorar las contribuciones únicas de cada persona, sabiendo que todos somos necesarios y valiosos a los ojos de Dios. En un mundo cada vez más fragmentado y aislado, la verdad de que pertenecemos a una familia espiritual global, unida por el mismo espíritu y la misma cabeza, es increíblemente poderosa y contracultural. Nos da un sentido de pertenencia que trasciende las barreras geográficas, culturales y temporales. ¿Cómo vivimos prácticamente desde esta identidad como miembros del cuerpo de Cristo? Primero, debemos priorizar la comunión y el compromiso con una iglesia local donde podamos adorar, aprender, servir y relacionarnos con otros creyentes. Segundo, debemos identificar y usar activamente los dones espirituales que Dios nos ha dado para el beneficio de todo el cuerpo. Tercero, debemos cultivar relaciones auténticas y de apoyo mutuo con otros creyentes, buscando oportunidades para animar, servir y llevar cargas. Cuarto, debemos esforzarnos por mantener la unidad y la paz,
dentro de la iglesia, perdonando rápidamente y buscando la reconciliación. Quinto, debemos recordar que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, el cuerpo global y eterno de Cristo, unido en su amor y propósito. Nuestra identidad en Cristo es multifacética, creada, adoptada, justificada, nueva criatura y ahora miembro de su cuerpo. Pero aún hay más capas por descubrir. No solo pertenecemos a una nueva familia y un nuevo cuerpo, sino que también tenemos una nueva ciudadanía. Exploraremos lo que significa ser ciudadanos del reino de los cielos en nuestro próximo bloque. Si continúas este video hasta el final, comprenderás que tu verdadera lealtad y tu hogar permanente no se encuentran en este mundo. En nuestro bloque anterior, exploramos la hermosa verdad de que somos miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, unidos a Él como nuestra cabeza y unos a otros en interdependencia y propósito común. Esta identidad colectiva nos da pertenencia y misión, pero nuestra nueva identidad en Cristo redefine no solo nuestras relaciones espirituales y eclesiales, sino también nuestra relación fundamental con este mundo y sus sistemas. Este es nuestro séptimo tópico. En Cristo somos ciudadanos del reino de los cielos, extranjeros y peregrinos en esta tierra. Filipenses 3:20 declara enfáticamente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra ciudadanía, politeuma en griego, se refería al registro de ciudadanos de una ciudad o estado, con todos los derechos y responsabilidades que ello implicaba. Para los filipenses que vivían en una colonia romana orgullosa de su ciudadanía romana, esta declaración era particularmente impactante. Pablo les estaba diciendo que su verdadera lealtad, su hogar permanente y su identidad fundamental no pertenecían al imperio romano ni a ninguna nación terrenal, sino al reino celestial gobernado por Cristo. Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, describe a los héroes del Antiguo Testamento como personas que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Funtota 13. Anhelaban una patria, mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vito 16. Aunque vivían en este mundo, su corazón, su esperanza y su identidad estaban puestos en la realidad venidera del reino de Dios. Esta perspectiva de ser ciudadanos del cielo y peregrinos en la tierra tiene profundas implicaciones para nuestra identidad y cómo vivimos. Primero, redefine nuestras lealtades. Si bien somos llamados a ser buenos ciudadanos de nuestras naciones terrenales, a orar por nuestros líderes y a obedecer las leyes, Romanos 13:1 o 7, 1 Pedro 2:13, 17, nuestra lealtad suprema pertenece a nuestro Rey Celestial, Jesucristo. Cuando las demandas del Estado entran en conflicto con los mandamientos de Dios, nuestra obediencia prioritaria es a Dios. Hechos 5:29. Nuestra identidad como ciudadanos del cielo debe informar, y si es necesario, corregir nuestra identidad nacional o cultural. Segundo, cambia nuestro sistema de valores. El reino de los cielos opera con un conjunto de valores radicalmente diferente al del mundo. El mundo valora el poder, la riqueza, el estatus, el placer y la autopromoción. El reino de Dios valora la humildad, el servicio, el sacrificio, la justicia, la misericordia y el amor. Mateo 5:7, el Sermón del Monte. Como ciudadanos del cielo, somos llamados a vivir según los valores de nuestro reino, no según los valores del mundo que nos rodea. Nuestra identidad celestial debe moldear nuestras prioridades, nuestras decisiones éticas y nuestro estilo de vida. Tercero, nos da una perspectiva eterna. Si este mundo no es nuestro hogar permanente, sino que somos peregrinos en camino hacia nuestra verdadera patria celestial, entonces las pruebas, sufrimientos y pérdidas que experimentamos aquí adquieren un significado diferente. No son tragedias sin sentido, sino parte del viaje que nos prepara para la gloria venidera.
Corintios 4, 17, 18 nos anima. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra identidad como ciudadanos del cielo nos permite vivir con esperanza y perseverancia, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que nuestro destino final es seguro y glorioso. Cuarto, nos libera del materialismo y la búsqueda de seguridad terrenal. Si nuestra verdadera ciudadanía y herencia están en los cielos, entonces no necesitamos aferrarnos desesperadamente a las posesiones, la riqueza o la seguridad que este mundo ofrece. Podemos vivir con generosidad, contentamiento y una confianza radical en la provisión de nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 25, 34. Nuestra identidad celestial nos libera para invertir en tesoros eternos en lugar de acumular tesoros terrenales que la polilla y el orín corrompen. Mateo 6, 19, 21. Quinto, nos une a una comunidad global que trasciende las fronteras terrenales. Como ciudadanos del reino de los cielos, compartimos una identidad común con creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Nuestras diferencias nacionales o culturales se vuelven secundarias frente a nuestra unidad fundamental en Cristo. Esta identidad nos llama a amar y a solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe en todo el mundo, orando por ellos, apoyándolos y reconociendo nuestra conexión compartida en el reino. ¿Cómo vivimos prácticamente desde esta identidad como ciudadanos del cielo? Primero, debemos cultivar una perspectiva eterna, recordando diariamente que este mundo no es nuestro hogar final y que vivimos para la gloria venidera. Segundo, debemos examinar nuestras lealtades y valores, asegurándonos de que estén alineados con el reino de Dios por encima de cualquier lealtad terrenal o valor cultural. Tercero, debemos vivir con sencillez y generosidad, invirtiendo nuestros recursos en propósitos eternos en lugar de acumular tesoros terrenales. Cuarto, debemos buscar activamente la comunión y la solidaridad con creyentes de diferentes trasfondos, reconociendo nuestra ciudadanía celestial compartida. Quinto, debemos vivir como extranjeros y peregrinos, no conformándonos a los patrones de este mundo, Romanos 12:2, sino viviendo de una manera que refleje las realidades y los valores de nuestro verdadero hogar. Nuestra identidad en Cristo es rica y multifacética. Somos creados a su imagen, adoptados como hijos, justificados por fe, hechos nuevas criaturas, miembros de su cuerpo y ciudadanos de su reino celestial. Cada una de estas verdades construye sobre la anterior, dándonos una comprensión cada vez más profunda de quiénes somos realmente. Pero hay una dimensión más que quiero explorar, una que define nuestra misión en este mundo mientras esperamos nuestra patria celestial. Es la verdad que mencioné al principio, la que tiene el poder de romper cadenas profundas. Exploraremos nuestra identidad como embajadores de Cristo en nuestro último bloque de enseñanza. Si has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir el llamado más elevado y el privilegio más grande asociado con tu nueva identidad. Hemos recorrido un camino increíble, explorando las múltiples facetas de nuestra nueva identidad en Cristo. Somos creados a su imagen, adoptados como sus hijos, justificados por fe, hechos nuevas criaturas, miembros de su cuerpo y ciudadanos de su reino celestial. Cada una de estas verdades es un tesoro invaluable que redefine quiénes somos y cómo vivimos. Pero hay una dimensión final de nuestra identidad que quiero destacar, una que nos impulsa hacia afuera, hacia el mundo que nos rodea, con un propósito divino y una autoridad delegada. Esta es la verdad que les adelanté, la que puede romper cadenas profundas de insignificancia y temor. Este es nuestro octavo y último tópico de enseñanza. En Cristo somos embajadores de Cristo, llamados a representar a nuestro Rey y a llevar su mensaje de reconciliación al mundo.
Corintios 5:20, nos confiere este título asombroso y esta responsabilidad sagrada. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es un representante oficial de un rey o gobierno en un territorio extranjero. Habla y actúa no con su propia autoridad, sino con la autoridad del que lo envió. Su misión es representar fielmente los intereses y el mensaje de su soberano. ¡Qué concepto tan extraordinario! Dios nos ha elegido a nosotros, sus hijos redimidos, para ser sus representantes oficiales en este mundo caído. Somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta identidad nos confiere una dignidad, un propósito y una autoridad que trascienden cualquier posición o título terrenal. Considera las implicaciones de ser un embajador de Cristo. Primero, tenemos un mensaje claro que entregar. El mensaje de reconciliación. El versículo anterior, 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro mensaje central no es de condenación, sino de invitación. Es la increíble noticia de que a través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios ha abierto un camino para que los pecadores se reconcilien con Él, para que la relación rota sea restaurada. Como embajadores, llevamos esta oferta de paz y perdón a un mundo que está en enemistad con Dios. Segundo, representamos a nuestro Rey. No nos representamos a nosotros mismos, nuestras opiniones o nuestras agendas. Representamos a Jesucristo. Esto significa que nuestro carácter, nuestras palabras y nuestras acciones deben reflejar su carácter, sus valores y su amor. ¡Qué alta vocación! Ser embajador de Cristo nos llama a vivir vidas de integridad, santidad y compasión, para que el mundo pueda ver un destello de quién es Él a través de nosotros. Cuando fallamos en esto, no solo nos deshonramos a nosotros mismos, sino que también tergiversamos la imagen de nuestro Rey. Aquí es donde esta identidad rompe cadenas. A menudo nos sentimos insignificantes, sin propósito, como si nuestra vida no importara mucho en el gran esquema de las cosas. Pero la verdad es que si estás en Cristo, tienes uno de los llamados más elevados y significativos posibles. Eres un embajador del Dios Altísimo. Tu vida tiene un propósito eterno. Cada conversación, cada interacción, cada acto de servicio puede ser una oportunidad para representar a tu Rey y llevar su mensaje de esperanza. Esta identidad también nos libera del temor al hombre. Un embajador no se preocupa principalmente por la opinión de la gente en el país extranjero donde sirve. Su preocupación principal es agradar al soberano que lo envió. De manera similar, como embajadores de Cristo, nuestra audiencia principal es Dios. Buscamos su aprobación, no la del mundo. Esto nos da la valentía para hablar la verdad con amor, incluso cuando es impopular, y para vivir de manera diferente a la cultura que nos rodea, sabiendo que representamos un reino superior. Tercero, actuamos con la autoridad delegada de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Juan 20:21. Y les dio autoridad para actuar en su nombre. Mateo 28, 18, 20. Como sus embajadores, no operamos con nuestra propia fuerza o sabiduría, sino con el poder y la autoridad del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos acceso a los recursos ilimitados del reino de los cielos para cumplir nuestra misión. Esta autoridad no es para nuestro propio engrandecimiento, sino para el servicio y la liberación de otros. Tenemos autoridad sobre las fuerzas demoníacas en el nombre de Jesús. Lucas 10, 19. Tenemos autoridad para declarar el perdón de los pecados a aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Juan 20, 23. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Comprender nuestra identidad como embajadores
nos llena de un sentido de propósito y urgencia. No estamos aquí simplemente para ocupar espacio o buscar nuestra propia comodidad. Estamos aquí en una misión divina, con un mensaje que cambia vidas y un rey a quien representar. Cada día es una oportunidad para cumplir nuestro llamado. ¿Cómo? ¿Vivimos prácticamente desde esta identidad como embajadores de Cristo? Primero, debemos abrazar nuestro llamado. Debemos reconocer que no somos simplemente creyentes pasivos, sino representantes activos de Cristo en nuestro círculo de influencia. Segundo, debemos conocer bien el mensaje que llevamos. Debemos estudiar la palabra de Dios para entender claramente el Evangelio de la reconciliación y estar preparados para compartirlo con otros. 1 Pedro 3:15. Tercero, debemos buscar vivir vidas que sean consistentes con el Rey que representamos, cultivando el fruto del Espíritu y buscando la santidad en todas las áreas. Cuarto, debemos orar por oportunidades para cumplir nuestra misión de embajadores, pidiendo a Dios que abra puertas para compartir su amor y su verdad con aquellos que nos rodean. Quinto, debemos actuar con valentía y confianza, sabiendo que no vamos en nuestra propia fuerza, sino con la autoridad y el poder de aquel que nos envió. Creados a imagen de Dios, adoptados como hijos, justificados por fe, hechos nuevas criaturas, miembros de su cuerpo, ciudadanos del cielo y embajadores de Cristo. Esta es tu verdadera identidad, una identidad multifacética, gloriosa, segura y llena de propósito. Ya no tienes que buscar tu valor en las arenas movedizas de la opinión mundial o el rendimiento personal. Tu identidad está anclada en la roca inamovible de quién eres en Jesucristo. Hemos completado nuestro estudio de las verdades que definen nuestra identidad. En nuestro bloque final reuniremos todo esto. Te ofreceré un estímulo final y elevaremos juntos una oración para sellar estas verdades en nuestros corazones. Has llegado tan lejos, no te detengas ahora. La conclusión te espera. Hemos llegado al final de este viaje transformador, explorando las profundidades de nuestra verdadera identidad en Cristo. Una vez más, quiero felicitarte sinceramente por tu perseverancia y tu hambre espiritual. Has invertido tiempo valioso para desenterrar verdades que tienen el poder de revolucionar tu vida, liberarte de la confusión y la comparación y anclarte en la seguridad inmutable de quién eres a los ojos de Dios. Sé que hemos cubierto mucho terreno, verdades profundas y multifacéticas. Permíteme recapitular brevemente los pilares gloriosos de nuestra identidad que hemos descubierto juntos. Creados a imagen de Dios. Nuestra base inalterable de dignidad y valor inherente. Hijos adoptivos de Dios. Pertenecemos a su familia, amados incondicionalmente y herederos de su reino. Justificados por fe, declarados justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Nuevas criaturas en Cristo, transformados desde adentro, con una nueva naturaleza y el poder del Espíritu. Miembros del cuerpo de Cristo, unidos a Él y a otros creyentes en interdependencia y propósito común. Ciudadanos del reino de los cielos, extranjeros y peregrinos aquí, con nuestra verdadera lealtad y hogar en la eternidad. Embajadores de Cristo, representantes de nuestro Rey, llevando su mensaje de reconciliación al mundo. ¡Qué identidad tan rica, tan segura, tan llena de propósito! Esta es la verdad sobre quién eres si has puesto tu fe en Jesucristo. Ya no tienes que definirte por tu pasado, tus fracasos, tus sentimientos fluctuantes o las etiquetas que el mundo intenta imponerte. Tu identidad está sellada en el cielo, comprada por la sangre de Cristo y asegurada por el Espíritu Santo que mora en ti. Pero ahora, la pregunta crucial es, ¿vivirás desde esta identidad? ¿Permitirás que estas verdades pasen de ser un conocimiento intelectual a una realidad vivida que transforme tu manera de pensar, sentir y actuar cada día? El conocimiento por sí solo no es suficiente. Debe ser abrazado por fe
y puesto en práctica por obediencia. Quiero invitarte a dar un paso de fe ahora mismo. Como una declaración de tu intención de vivir plenamente desde tu identidad en Cristo, por favor, comenta abajo la frase, vivo mi identidad en Cristo. Que esta no sea solo una frase, sino una oración, un compromiso, una afirmación de la realidad que eliges abrazar a partir de hoy. Al hacerlo, no solo estás fortaleciendo tu propia convicción, sino que también estás animando a toda esta comunidad. Estás diciendo, es posible vivir libre, es posible caminar en la verdad de quienes somos en Él. Tu testimonio importa, y si este mensaje ha resonado en tu corazón, si ha traído luz a áreas de confusión o inseguridad, te ruego que lo compartas. Piensa en cuántas personas conoces que están luchando con su identidad, que se sienten perdidas, sin valor, atrapadas en la comparación. Este video podría ser la llave que necesitan para encontrar la libertad en Cristo. No guardes esta buena noticia solo para ti. Sé un embajador ahora mismo y comparte este mensaje de esperanza. Además, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a suscribirte a este canal. No se trata de números, se trata de comunidad y de crecimiento continuo. Queremos seguir caminando juntos, profundizando en la palabra de Dios y animándonos unos a otros a vivir la vida abundante que Cristo nos ofrece. Al suscribirte, te aseguras de no perderte futuros estudios que pueden seguir fortaleciendo tu fe y tu identidad. Para aquellos que ya son suscriptores fieles, gracias. Vuestra presencia, vuestros comentarios, vuestras oraciones son una fuente constante de aliento. Sigamos siendo una comunidad que busca apasionadamente a Dios y se apoya mutuamente en el viaje. Ahora, al prepararnos para concluir, te invito a no desconectarte todavía. Permanece en una actitud de oración por unos momentos más. Cierra los ojos, respira profundamente. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Padre Celestial, te damos gracias por la verdad gloriosa de nuestra identidad en tu Hijo Jesucristo. Gracias por crearnos a tu imagen, por adoptarnos como tus hijos, por justificarnos por fe, por hacernos nuevas criaturas, por incorporarnos a tu cuerpo, por hacernos ciudadanos de tu reino y por llamarnos tus embajadores. ¡Qué privilegio tan inmerecido! Señor, confesamos las veces que hemos olvidado quiénes somos en ti. Confesamos las veces que hemos buscado nuestro valor en lugares equivocados, que hemos creído las mentiras del enemigo o del mundo, que hemos vivido por debajo de la identidad que nos has dado. Perdónanos, Padre, hoy por fe, abrazamos la plenitud de nuestra identidad en Cristo. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a vivir cada día desde esta verdad. Que sepamos en lo más profundo de nuestro ser que somos amados, aceptados, valiosos, seguros y llenos de propósito en ti. Libéranos de las cadenas de la comparación, la inseguridad, el miedo al rechazo y la búsqueda de aprobación humana. Ancla nuestras almas en la roca firme de tu amor y tu verdad. Capacítanos para caminar como hijos del Rey, reflejando tu gloria, sirviendo a tu cuerpo y llevando tu mensaje de reconciliación a un mundo necesitado. Que al despertar mañana, los hagamos con una nueva conciencia de quiénes somos en ti. Que al enfrentar los desafíos del día, lo hagamos con la confianza que proviene de nuestra identidad segura. Que al interactuar con otros, lo hagamos con el amor y la gracia que hemos recibido de ti. Sella estas verdades en nuestros corazones, oh Dios. Que no sean solo palabras escuchadas, sino realidades vividas. Transfórmanos de adentro hacia afuera, para que el mundo vea y conozca que somos tus hijos, llamados a vivir para tu gloria. Gracias, Padre, por este regalo incomparable de una nueva identidad en Cristo. En su precioso nombre oramos, amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Camina en la libertad y el propósito de tu verdadera identidad. Paz en Cristo.